Muy bien, acompáñame a la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Verso número 1. Cuando lo tenga, dígame. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 1. Dice la palabra del Señor: amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Amén. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos, suplicamos, Señor, que nos envíes, Señor, el maná del cielo, el alimento, Señor, espiritual. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor, y sustenta, Señor, nuestro ser con los dichos de tu boca. Reprendemos, Señor, toda obra de las tinieblas, reprendemos, Señor, todo estorbo en los aires, reprendemos y echamos fuera, Señor, toda obra de maldad, Señor, y todo intento por arrebatarnos, Señor, el rema que tú quieres plantar en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, porque eres bueno y fiel y sabemos que has preparado este día, Señor, una palabra que ha de edificar nuestro ser, que ha de cambiar nuestra vida y de acercarnos más, Señor, a esa estatura de perfección, Señor, a la cual nos has llamado. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Muy bien, quiero hablarle un poquito esta mañana acerca de nuestro entendimiento. Fíjese que el apóstol Pedro le escribe, hermano, a los cristianos, dice, esa es su segunda carta de Pedro. Y hace él, hermano, precisamente un segundo intento, ¿verdad? Dice, ya en mi primera carta ya lo intenté, dice, estoy tratando de despertar en ustedes un sincero entendimiento. Otras traducciones bíblicas, por ejemplo, la Reina Valera actualizada dice, de despertar en vosotros vuestro limpio entendimiento. La Serafina Eusefo dice, de despertar vuestra sincera inteligencia. La Nácar Colunga dice, vuestra sana inteligencia. La Martín Nieto dice, de despertar en vosotros pensamientos rectos. Otra traducción dice, las facultades de un raciocinio claro. Y la Cadus dice, de despertar en vosotros un pensamiento sano. Y llamó mi atención porque fíjese que Pedro les escribe, y mire lo que les dice, esta es la segunda carta, y estoy tratando de despertar en vosotros, dice, esa sana inteligencia. ¿Con qué propósito? Verso 2. El propósito de despertar, hermano, esa sana inteligencia, esas facultades de raciocinio claro, de despertar, hermano, ese limpio entendimiento, es para que los cristianos pudieran recordar las palabras que de antemano habían sido dichas, primeramente dice, por los profetas, es decir, allá cientos de años atrás, y que luego, hermano, fueron repetidos o declarados nuevamente por los apóstoles del Señor. Ahora, ese limpio entendimiento es lo que llamó mi atención, porque usted y yo tenemos que hacer esta mañana un escrutinio de nuestra mente, un escrutinio de nuestro entendimiento. ¿Qué es escrutinio? Esa palabra se utiliza mucho cuando hay elecciones, ¿verdad? Entonces uno piensa que escrutinio es ir a votar, pero mire lo que es escrutinio. Dice, escrutinio es un examen y averiguación exacta y diligente que se hace de algo para poderse formar un juicio. Mire qué tremendo. Escrutinio es un examen y una averiguación exacta y diligente que hacemos de algo para formarnos un juicio. Por eso es cuando dicen vamos a hacer el escrutinio, ¿qué es? Vamos a examinar diligentemente los votos para luego entonces poder decir quién ganó, quién perdió o quién fue el que hizo el fraude, ¿verdad? Según. Mire qué tremendo esto, porque dice
dice Pedro, quiero despertar. Y entonces, fíjese que hay 12 entendimientos que usted y yo tenemos. Uno, que es el que quiere despertar Pedro. Pero si ese entendimiento está dormido, tiene que haber otro que esté trabajando. Amén. Si está el sano entendimiento, está dormido, entonces ¿qué entendimiento será el que está trabajando? ¿Verdad? Por eso, mire, viene Pedro y dice, ¿sabe qué entre líneas está diciendo él? Hay muchas cosas de la Escritura que ustedes no entienden. Hay muchas cosas de los profetas que no comprenden. Hay muchas cosas que los propios apóstoles han declarado y que ustedes no pueden asimilarlas porque tienen dormido su entendimiento. Su sano entendimiento está dormido. Y entonces, hermano, es necesario que nosotros despertemos ese entendimiento. Pero para poder despertarlo tenemos que saber nosotros de qué estamos hablando. Fíjese que esa palabra entendimiento o mente, traducen algunas otras Biblias, ¿verdad? Se dice dianoia, y es la facultad intelectual, la facultad de pensamiento. Y entonces cuando veo eso, fíjese que dianoia es la capacidad que usted y yo tenemos de poder acumular en nuestro intelecto cosas. Es esa facultad que tenemos de analizar, de examinar y de poder retener en nuestra mente. No le digo en el corazón, en nuestra mente. Recuérdese que nosotros, hermano, nuestra mente está llena de neuronas, es una gran bodega a la que usted y yo le podemos meter cualquier cantidad de información. Amén. El problema es que allá adentro trabajan dos cosas. Uno que es, hermano, nuestra mente, como dice Pedro, que él quiere despertarle esa sana inteligencia, ese sano entendimiento, esa facultad de raciocinio claro, es la que él quiere despertar para que podamos comprender el Evangelio de Cristo. Pero ese lucha contra otro, hermano, otro pensamiento, que es un pensamiento entenebrecido, una mente oscura, una mente llena de tinieblas. Entonces dice Pedro, yo necesito despertar esa mente clara para que la otra que está llena de tinieblas quede anulada. Y entonces va a decir usted, hermano, eso suena así como que alguien bipolar. No, fíjese que no. Ahí le voy a mostrar unos pasajes. Porque, ¿por qué razón nosotros, hermano, de pronto tenemos malos pensamientos? Si dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo, entonces ¿de dónde viene? ¿De dónde? Si tenemos la mente de Cristo y ese es nuestro entendimiento sano y claro, ¿de dónde vienen los malos pensamientos? Vienen de la mente oscurecida, entenebrecida, de tinieblas, y que todavía la tenemos nosotros en acción. Por eso fíjese que viene el apóstol y dice, necesito despertar en ustedes ese entendimiento. Fíjese que esa palabra dianoia, dice el diccionario Strong, dice es un pensamiento hondo, profundo. Dice propiamente se refiere a la facultad mental o a la disposición, ¿verdad? Mental que uno tiene. Dice por implicación es el ejercicio, el utilizar esa mente y ese pensamiento. Acompáñame a Mateo capítulo 22, porque quiero mostrarle en dónde aparece, cómo se utiliza esa palabra. Entonces mire, para que vayamos entendiendo, hay dos entendimientos dentro de nosotros. Uno lo tenemos desde que nacimos y es el que nos lleva por el camino del mal. Ese es el que de pronto, hermano, trae ya programadas un montón de cosas que no sirven. Pero el otro es el que adquirimos cuando recibimos a Cristo. Amén. Y ese es precisamente el entendimiento que tenemos que procurar que todo el tiempo esté despierto. Dice Mateo 22, verso 37, ¿ya lo tiene? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿y con qué? Con toda tu mente, con toda tu dianoia. Hay otra palabra, hermano, que se utiliza para mente que es nous, pero esa no es la que estamos viendo ahorita. Entonces mire qué interesante, porque el primer mandamiento, ¿verdad? Dice que debemos de amar al Señor, hermano, con el corazón, con el alma y también con lo de aquí arriba. Es decir,
que tenemos que permitir nosotros que el Señor llegue no solo a la profundidad del corazón, porque mire, hay gente que ama al Señor con todo su corazón, pero no con toda su mente. Y por esa razón, hermano, es que de pronto están maquinando siempre cosas, hermano, que los llevan por camino de pecado. Y cuando pecan, hermano, lloran y se arrepienten sinceramente. Vienen ellos y dicen, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué fallé de esta manera? ¿Por qué cometí este pecado si yo amo al Señor? Sí, ama al Señor con toda su alma, tal vez incluso con todo su corazón, pero no con toda su mente. ¿Por qué? Porque mire, si amara con toda su mente, quiero que vaya viendo usted por qué es importante, hermano, la mente. Si amara con toda su mente antes de pecar, analizaría las cosas, ¿verdad? Imagínese a alguien que va a fornicar. Antes de fornicar, ¿qué se pondría a pensar? ¿Y si quedo embarazado? ¿Verdad? Ese es la sana dianoia, el sano entendimiento. Antes de pecar, ¿qué diría? ¿Y si me ven haciéndolo? ¿Verdad? ¿Y si a la hora de asaltar aparece la policía? ¿Y si al momento de hacer ese es el sano entendimiento? Pero el entendimiento entenebrecido, ¿qué hace? No pasa nada, todo el mundo lo hace, si así vive toda la gente y no les pasa nada, yo lo voy a hacer, ¡pum! Le sale mal. Le sale mal. ¿Por qué? Porque como es hijo de Dios, se supone que debería de tener anulada su mente entenebrecida y debería de tener despierta su mente sana, ¿verdad? Su mente plena. Por eso mire lo que dice acá Mateo, viene el Señor y le dice, amarás al Señor tu Dios, no solo de corazón, no solo de alma, sino también de mente. Ahora mire entonces, acompáñeme a Efesios. Capítulo 2, verso 3. ¿Ya lo tiene? Efesios 2, verso 3, está fácil, ¿eh? Efesios 2, 3. Dice, en otro tiempo, oiga eso, en otro tiempo, le repito, en otro tiempo, ahorita ya no, en otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos, en las pasiones de ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿quién? De la carne, por un lado, y por el otro, de la mente. Y por naturaleza, éramos hijos de ira, igual que todos los demás. Ahora mire entonces, porque descubrí algo ahí. Fíjese que hay pecados que uno los comete por instinto y hay otros que uno los comete porque no alcanza uno a razonar. Por eso fíjese que dice ahí, y sí, dice, en las pasiones de nuestra carne, haciendo dos voluntades, la de la carne por un lado y la de la mente por otro. Entonces, hermano, fíjese que, por ejemplo, un animalito tiene instintos, amén, y esos instintos hacen, hermano, que un animal haga muchas cosas, amén. Pero nosotros los seres humanos no solo tenemos instintos, sino que también tenemos dianoia, intelecto, mente, capacidad o facultad de raciocinio, amén. Entonces mire lo que está diciendo, hermano, el apóstol acá. Dice, andábamos en las pasiones de nuestra carne, en ocasiones siguiendo los instintos de la carne solamente, y en otras siguiendo lo que nuestra mente nos decía. Entonces mire, por ejemplo, un instinto. Dígame usted un instinto. Huir ante el peligro, un instinto de conservación, ¿verdad? Yo le voy a decir uno que vamos a poner en práctica en un ratito. ¿Usted cómo come? ¿Por intelecto o por instinto?
¿Ah? Mire, uno come porque de repente uno empieza a sentir algo aquí en el centro, ¿verdad? Dice uno, siento como que algo me pasa aquí. Y entonces uno va y come, pero usted no se pone a pensar, es decir, usted no razona y se pone, entonces si yo siento esto, debe de ser porque entonces en este momento el estómago está mandando. Usted no hace eso. Usted nada más siente aquí de repente y dice usted, es hora. Entonces usted va y abre el refri, lo que tenga, y se come algo, y entonces siente usted que ya se calmó. Entonces, esos son nuestros instintos, es la voluntad de la carne. Pero hay una voluntad, hermano, de la mente. Y esa voluntad de la mente es la que nos lleva a hacer otras cosas. Por ejemplo, si alguien roba, no lo hace por instinto. Lo hace, ¿verdad? Primero tiene que maquinar. Dice él, ¿cómo hago para saltar ese banco? Voy a conseguirme un pasamontañas, me voy a disfrazar de qué sé yo, hermano, de el zorro, para robarle a los ricos y darle a los pobres, al pobre de mí, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué? Ya no es algo que hace por instinto, sino que su mente empieza a trabajar, empieza a maquinar. Le voy a poner otro ejemplo. Viene David y cuando tenía que salir a la batalla no salió. Y entonces se quedó en el palacio. Pero oiga esto. Dice que estando en el palacio salió a cierta hora. Qué casualidad que él ya sabía la hora, ¿verdad? Salió a cierta hora, se asoma por el balcón y entonces vio, hermano, que una vecina se estaba bañando. Y entonces cuando la vio que se estaba bañando era Betsabé. Y entonces qué casualidad, ¿por qué no se bañaba ella dentro de su casa? No, sino que salía a la terraza, ¿verdad? Y enfrente de todo el mundo. Y entonces la vio y él empezó a maquinar. Mire qué tremendo. Él empezó a maquinar cómo iba a ser para poder acostarse con ella y que no hubiera consecuencias. Y entonces dice, hermano, que empezó él a darle vueltas hasta que finalmente encontró la forma. Dice que la manda a traer, hermano, y entonces peca con ella, pero el asunto fue que hubo algo que él no consideró. Y fue que ella quedó embarazada. Entonces mire cómo empieza a trabajar otra vez su mente. Viene él y dice, ¿y ahora qué hago? Porque no se puede saber esto tiene que permanecer oculto. Ya sé. Mandó a traer entonces al esposo, que era un guerrero de los más fieles que él tenía, y lo manda a traer. Y entonces le dice, mira qué bueno que estás acá, voy a mandar un mensaje contigo, pero te lo voy a entregar mañana. ¿Por qué no vas hoy a tu casa y duermes en tu casa y estás con tu esposa? Y dice que aquel hombre fue, hermano, pero no entró a su casa, sino que él iba pensando y decía este guerrero, no, ¿cómo va a ser posible que yo voy a ir a mi casa, voy a dormir en aire acondicionado, voy a comer muy bien y todo, mientras que todos los demás soldados están padeciendo? Y entonces dice que detuvo sus pasos y no fue a su casa, sino que se fue a donde dormían todos los de la guardia, y ahí se quedó. Y entonces mire la mente de David. Dice que cuando él supo lo que había hecho, hermano, Urías, que así se llamaba, dice que dijo él, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y empezó a maquinar otra vez. Dijo, ya sé. Hizo un segundo intento y lo emborracha. Y le dice, ahora sí, ve a tu casa, ve con tu esposa. Y trató de motivarlo. Y vuelve aquel hombre, hermano, y se ríe. Dice, no, mire, aún estando borracho, ¿verdad? Pero dice él, no voy a hacer esto porque todos mis compañeros están allá peleando. Y se vuelve a quedar en el mismo lugar. Y entonces la mente de David empieza a maquinar otra vez. Ese es lo que yo quiero que usted vea, es cómo es la mente, hermano, entenebrecida. Y entonces empieza a maquinar otra vez. Dice, ya sé cómo lo voy a resolver, y esta sí es la definitiva. Y hace una carta y le escribe a Joab, su capitán en jefe. Mira, Joab, quiero que al portador de la carta, que era Urías, lo coloques al frente de la batalla, ahí donde está la reventazón, y cuando esté la batalla en lo más fuerte,
quiero que lo dejen solo. Y entonces viene Joab y entendió el mensaje. Dijo: lo que el rey quiere es que se muera. Y entonces cuando lleva la carta a Urías, hermano, y entrega el mensaje, aquel lo lee: muy bien, mira, mañana vas a dirigir el ataque en contra de la muralla, y lo matan. Y entonces viene David, hermano, y dice: asunto resuelto. Pero en su entendimiento entenebrecido, ¿qué fue lo que él no consideró? Piense usted. Porque mire, hoy el mensaje se trata de eso, de que ejercite usted su sano entendimiento. ¿Qué fue lo que David no consideró en todas sus maquinaciones? ¿Sabe qué fue lo que no consideró? Que Dios lo estaba viendo. Entonces él maquinó todo y dijo: nadie puede entrar en mi mente, solo yo sé qué es lo que estamos haciendo. Y lo que él no sabía es que el Dios es el que escudriña las mentes. Amén. Por eso mire, ¿por qué le hablo de esto? Porque dice Efesios que antes, en otro tiempo, nosotros vivíamos entre aquellos que hacían la voluntad de la carne y la voluntad de la mente, y eso, dice, por naturaleza nos convertía en hijos de ira. Por eso, mire, ¿por qué se despierta la ira de Dios? Dice ahí en Efesios, también hay otro pasaje, dice que la ira de Dios se despierta ¿contra quiénes? Hermano, contra los hijos de desobediencia. Entonces, ¿sabe qué? ¿Qué fue lo que hizo David? Desobedeció, y en un momento despierta el enojo de Dios. Por eso, mire, cuando uno está como el elefante, ¿verdad? Un elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, y no se reventaba. Cuando uno está así, ¿sabe qué es lo peor que puede hacer uno? Seguirse columpiando. ¿Por qué? Porque cuando se reviente, dice la Biblia, no va a haber medicina para él, no va a haber quien lo saque de ahí. Por eso mire que le dice el sacerdote Elí, ¿verdad? Le dice a sus hijos, oiga eso, dice que los agarró y les dice: hijitos, recuérdense que los hijos de Elí, ¿qué cosas hacían? Dice que robaban, hermano, dentro del templo, violaban a las mujeres que servían, hermano, eran unos hijos del diablo, dice la Biblia, dice, eran hijos de Belial. Y entonces, hermano, los llama a su papá y le dice: hijitos, lo que se oye de ustedes no es bueno, la gente está hablando mal. Mire, si un hombre peca contra otro hombre, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra Dios, ¿quién va a mediar por él? ¿Quién va a interceder por él? ¿Quién va a hacerle un favor a esa persona? Entonces mire qué tremendo, porque eso es lo que sucede cuando un hijo desobediente despierta el enojo del padre. Si Dios se enoja con nosotros, hermano, ¿a quién vamos a recurrir? Piense usted por un momento. Si usted enoja a Dios, ¿quién le va a extender la mano? No, hermano, Jesús me va a extender la mano. No, espérese, si ellos son un mismo espíritu. Si el padre está enojado, ¿cómo está el hijo entonces? Por eso, mire, por eso es que Pedro dice: hijitos, es la segunda vez que os escribo, es la segunda vez que les pido que por favor despierten su sano entendimiento. Pablo escribe y dice: nosotros en otro tiempo hacíamos lo de la carne, hacíamos lo de la mente tenebrosa, pero ahora ya no. Ahora tenemos nosotros que cambiar el rumbo, hermano, de nuestra mente. Mira, acompáñame a Colosenses, capítulo 1. Verso 21, ¿ya lo tiene? Colosenses 1:21 dice: a vosotros también, aunque en otro tiempo, fíjese pues, aunque en otro tiempo estabais apartados y erais enemigos. ¿Por qué éramos enemigos?
por tener la dianoia, por tener la mente ocupada, ¿en qué? En las malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero oiga, antes estábamos ¿qué? Apartados y éramos enemigos. ¿Por qué estábamos apartados y éramos enemigos? Oiga eso, por tener ¿qué? La mente ocupada en las malas obras. Entonces, hermano, ¿cuáles son las malas obras? ¿Qué son, hermano, malas obras? Porque dése cuenta, yo quiero que usted vea algo. No dice ahí porque hacían cosas malas, no, sino que tenían su mente ocupada en malas obras. Entonces, ¿sabe qué entiendo yo? Que hay cosas que aunque uno no las haga, pero muchas veces las maquina. Amén. Mire pues, le voy a contar algo que a mí me pasaba, usted tal vez no, porque usted es un santo. Bueno, ahora, ¿verdad? Ahora es santo, dice la Biblia. Pero mire, yo me recuerdo que cuando estaba así, jovencito, ¿verdad? Se despertó una fiebre, hermano, por el karate, ¿verdad? Porque salió una película que se llamaba El Karate Kid. Entonces todo el mundo andaba, hermano, haciendo, no me acuerdo cómo se llamaba, el paso del águila, el paso del no sé qué, bueno. El asunto es que todos querían ser Karate Kid. Y entonces, hermanos, se empezó a despertar eso. Pero lo que a mí me llamó la atención, bueno, ahora llama mi atención, es que todo el mundo estaba pensando en eso. Entonces iba uno en la calle y mire la mente, esa es la mente, hermano, con sus malas obras. Iba uno en la calle y entonces uno veía que venía alguien así, ¿verdad? Y en la calle venía otro, entonces yo le veía y decía, si ese ahorita me quisiera pegar. Mire la mente, ¿verdad? El otro hermano Taleti venía pensando en eso, el otro tranquilamente, hermano. Pero mi mente, ¿verdad? Yo decía, si ese me quisiera pegar ahorita, yo agarraría así y luego le pegaría con la cabeza. Y luego una patada volada. Y al fin, hermano, de repente él pasaba, yo pasaba. Y no pasaba nada. Pero mi mente ya le había pegado, le había sacado los ojos, hermano. Entonces, mire qué tremendo, porque eso es lo que dice ahí. Aunque uno no haga las cosas, pero tiene la mente ocupada en ellas. Aunque uno no actúe de esa manera, pero su mente, hermano, está dándole vueltas y está pensándolo, y el pensamiento va y viene, en el aire se detiene, hermano, ¿sabe qué? No se puede deshacer de él. Por eso dice de pronto ahí en Colosenses, dice, a nosotros también en otro tiempo estábamos apartados, en otro tiempo éramos enemigos, porque se supone que nuestra mente vivía ocupada en cosas malas. ¿Qué es lo que está diciendo Colosenses? Eso era antes. Ahora se supone que nuestra mente ya está ocupada en otras cosas. Se supone que ahora nuestra mente está ocupada ¿en qué? En buenas obras. Entonces, para ponérselo gráfico, igual que hace un momento, eso quiere decir que ahora mi mente, si antes funcionaba de esa manera, ahora debería de funcionar de otra. Entonces, cuando camino por la calle, ya no debo de pensar si aquel me quisiera pegar, ¿cómo le voy a sacar los ojos? Sino que ahora mi mente debería de decir, si él ahorita se tropezara y se cayera, yo correría y trataría de salvarlo. Es un pensamiento distinto. Si él de pronto lo quisieran asaltar, yo lo defendería hasta con mi propia vida. Es un pensamiento distinto. ¿Sabe qué? Es un pensamiento con obras buenas. Porque, hermano, en Cristo nuestras obras buenas ya tienen valor, dice la Biblia. Antes, sin Cristo, dice que nuestras buenas obras, ¿qué eran? Trapos de inmundicia. Pero ahora dice, ahora nuestras obras ya son agradables delante de Dios. Ahora mire, acompañe, Hebreos capítulo 8. Verso 10. Cuando lo tenga, dígame. Dice, 8 días de Hebreos,
porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré, ¿qué cosa? Mis leyes. Pondré mis leyes en la mente, en la dianoia de ellos, y en sus corazones las inscribiré. Yo seré para ellos Dios, y para mí ellos serán pueblo. Nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Ahora mire, ¿dónde va a poner las leyes? En la mente, en la mente. Por eso, mire, una de las cosas, hermano, que de pronto yo insisto siempre, hermano, con los hermanos, las hermanas que nos ayudan allá con los niños, es que hay que hacerlos memorizar. Hay que grabar en sus mentes la palabra de Dios, que ellos cada día que vienen y reciben una lección, que aprendan un versículo, que aprendan un versículo. Y hermano, yo estoy trabajando en eso, estamos tratando, hermano, de darle un giro, hermano, a lo que es el área de niños. ¿Para qué? Para que ellos, hermano, precisamente su mente ya no sea como la mente que nosotros tuvimos. Que su mente, hermano, no sea una mente llena de malas obras, sino que cuando ellos salgan de acá el domingo lleven en su mente dando vueltas, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea. Y luego, hermano, después de algún tiempo usted le pregunte: a ver, ¿cuál fue los 4 textos de este mes? Los del domingo, los que aprendiste el domingo, y que le empiece a recitar, hermano, Biblia. ¿Sabe qué? Ahorita de niño, tal vez, hermano, diga el diablo: ¿para qué los ponen a aprender tanto? ¿Para qué repetir tanto? Pero cuando uno ya está grande, hermano, esos textos que uno aprendió de niño, yo bendigo a los maestros que tuve, fíjese, porque ellos nos ponían a aprender, a repetir. Había hasta competencias, hermano, de, ¿cómo le llamaban? Esgrima bíblico. Entonces agarraban la Biblia, hermano, teníamos que llevar Biblia siempre. Y entonces en la Biblia empezaban y decían: a ver, Mateo 12:44. Y empezaba uno corriendo, hermano, y todo. Y llegaba uno y decía: no tiene. Ese ganaba. Le decían a uno: a ver, Salmo 151. Había unos que todavía lo buscaban. Había otros que ya eran más viejitos en el área de niños. Decían: no tiene. Pero no abriste la Biblia. No, pero yo sé que no tiene. Entonces, ¿sabe qué? Nos fuimos haciendo diestros, hermano. Entonces, ¿dónde aprendí yo, hermano, acerca de la Biblia? ¿Dónde estaba Génesis, Apocalipsis y todo? Desde niño. ¿Por qué? Porque nos ejercitaban con eso, ponían nuestra mente a trabajar, hermano, en las cosas de arriba. Por eso es que, mire, es tan importante el área de niños, y por eso les decía al principio, necesitamos de sus oraciones para que en el retiro todo salga bien, que los niños puedan aprender, porque eso que uno aprende de niño, hermano, ya no se olvida. ¿Dónde aprendió usted a multiplicar? De niño y en la escuela, ¿verdad? ¿Y se le olvidó? No. Bueno, algunos un poquito, dice, ¿verdad? Pero hermano, no se le olvida. ¿Dónde aprendió usted a escribir? ¿A qué edad aprendió a escribir? 6 años, 7 años. ¿Y se le olvidó? Bueno, se nos olvida la ortografía un poco, ¿verdad? Pero hermano, ¿sabe qué? No se olvida. Entonces, de la misma manera, dice la Biblia: instruye ¿a quién? Al niño. Instruye al niño en su carrera, y cuando sea viejo no se va a apartar de ahí. Por eso dice Hebreos, dice: yo voy a poner en sus mentes mi ley. Voy a agarrar mi ley, la voy a escribir ahí, la voy a poner como un sello en sus mentes, y en el momento oportuno esa ley va a bajar al corazón. Cuando llegue el momento de necesidad, cuando ese niño ya no sea niño, sino que haya crecido y se vea de pronto en la encrucijada de su vida, va a empezar a bajar uno por uno esa ley de Dios. Y entonces esa persona, ¿sabe qué? A veces sin necesidad de que alguien les predique, y se convierte. A veces sin que alguien llegue a decirles: ¿qué te pasa? ¿Cómo te has apartado del Señor? Si de niño ibas a la iglesia. ¿Sabe qué? Solitos ellos de repente, hermano, empieza a bajar esa palabra, esa ley escrita en la mente. Y entonces, hermano, cambian su camino. ¿Sabe dónde está el ejemplo? ¿Se recuerda del hijo pródigo? ¿Por qué el hijo pródigo volvió a la casa? No fue por hambre, sino que fue porque dice la Biblia: y volviendo en sí, dijo:
en la casa de mi padre. ¿Sabe qué? De pronto su mente volvió a él. Había perdido su capacidad de raciocinio. Porque ¿sabe qué es lo que hizo él ahí en la posilga estando ahí? Él razonó. Su sano entendimiento, su sano raciocinio fue el que le devolvieron. Dijo él: pero ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí estoy en medio de cerdos, no tengo que comer, no tengo dónde vivir, estoy aquí pudriéndome en medio de estos, y allá en la casa de mi padre hay de todo, allá no falta nada. Ya sé, voy a ir, voy a volver, me voy a humillar, le voy a decir: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero aunque sea como jornalero, recíbeme y éntrame otra vez en tu casa. ¿Sabe qué? Sano raciocinio. Y es algo, hermano, que nosotros necesitamos inyectar también en los niños y en los jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque estas generaciones, estas últimas generaciones, creen, hermano, que no se equivocan. Piensan que no deben de pedir perdón, piensan que no deben de echar paso atrás, sino que es uno el que les tiene que seguir, hermano, la corriente. Y no es así. Son ellos los que tienen que aprender, hermano, a ejercitar el sano raciocinio y decir: Padre, he pecado, me he equivocado. Porque, hermano, ¿usted se equivoca todavía? Sí, ¿verdad? Todavía nos equivocamos. ¿Y los niños se equivocarán? Pero, hermano, mire, yo no he encontrado niños que digan: me equivoqué. Fíjese que hay niños, hermano, que, como decimos comúnmente, meten la pata. Y en lugar de pedir perdón, ¿sabe qué hacen? Voltean a ver qué dice el papá. Como diciendo: yo no me equivoqué, fuiste tú. ¿Sabe qué? Se ha perdido la capacidad de reconocer uno sus faltas, de reconocer uno sus errores. ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué alcanzamos salvación? Porque, hermano, pudimos llegar delante del Señor y decirle: Padre, he pecado, ya no soy digno, Señor, pero recíbeme, Señor. ¿Sabe que ese es el nuevo nacimiento? Que uno pueda reconocer sus pecados, llegar y decir: Señor, me equivoqué en mi vida, pequé, hice un montón de cosas que merecían la muerte, pero Señor, ten misericordia. Si nosotros no logramos meter eso en las nuevas generaciones, hermano, van a sufrir. No van a sufrir, hermano, por el mundo, sino que van a sufrir porque dentro de ellos van a saber que están mal, pero no saben cómo arrepentirse, no saben cómo hacer para volver. Por eso, mire, cuando alguien se equivoca, un niño se equivoca, hay que decírselo: hijito, hijita, nieto, nieta, sobrino, sobrina, eso no está bien, así no se hace. Y cuando uno se equivoca, se pide perdón. Y cuando uno hizo algo malo, dice: perdón, me equivoqué, ya no lo voy a volver a hacer. Pero ¿sabe qué dice la psicología? Eso no se hace. Se daña su, ¿cómo le dicen eso? Su autoestima. Se daña su personalidad y va a tener problemas cuando sea grande. Va a ser inseguro, no va a poder desarrollarse. No, y lo que se convierte son en patanes, hermano. Porque van, hermano, pasando encima de toda la gente, ofendiendo a todo el mundo, y nadie los para. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque tenemos una gran responsabilidad. Tenemos niños a los que instruimos, a los que enseñamos, y tenemos que guiarlos por el camino que Dios nos ha trazado. Amén. Ahora mire, acompañe. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Verso 13. Dice: por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, poned vuestra esperanza, ¿dónde? Completamente en la gracia que os es traída en la revelación de Jesucristo. Mire esto, dice: con la mente preparada para actuar. Fíjese que hubo alguien, creo que fue Renato Descartes, el que dijo:
pienso y luego existo. Era un matemático él, pienso y luego existo. Ahora, sabe que eso es bien tremendo porque es más o menos el concepto que está aquí. Mire lo que dice ese pasaje: la mente preparada para actuar y siendo sobrios, entonces dice, pongamos nuestra fe en el Señor. Dice, a ver, 1:13, no 1:3, 1:13. Ahora mire esto, porque quiere decir que usted y yo, hermano, vamos a actuar de acuerdo a lo que hay en nuestra mente. Si nosotros tenemos nuestra mente llena de las cosas de Dios, vamos a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si tenemos nuestra mente llena de las cosas del mundo, vamos a actuar de acuerdo al mundo. Ahora fíjese, porque cuando estaba viendo este pasaje, fíjese que, ¿sabe cómo me lo imaginé yo? Una mente preparada para actuar. Es como el que lucha, el luchador. Él tiene, hermano, a alguien enfrente, y por eso Pablo decía, yo no peleo como alguien que da golpes al aire y a ver a qué le pega, no, sino que dice, yo golpeo mi cuerpo, es decir, yo sé en dónde estoy pegando. Entonces el que lucha, hermano, sabe, no lanza golpes al aire, sino que él, hermano, mientras que va peleando y recibe algunos y da otros, pero ¿sabe qué? Su mente siempre está trabajando. ¿En qué está trabajando? En cómo se va a defender y en cómo va a atacar al otro. Porque, hermano, mire, yo le aseguro, y bueno, aquí está Chuy, ¿verdad? Por ahí anda Chuy, pero hermano, Chuy me entenderá bien eso, que hermano, uno no va a pelear con la mente en blanco, sino que cuando uno va a pelear, uno ya lleva una estrategia. Y no se me olvida, fíjese, para las Olimpiadas, me recuerdo de las últimas Olimpiadas, que fue una delegación de México. Entonces en la delegación iba una que iba a pelear judo. Y entonces, hermano, desde como 15 días antes estaba ahí en Londres, donde iban a hacer las Olimpiadas. Y hermano, y subía selfies y fotos y el Face lleno, hermano, estoy en el puente, estoy en el Big Ben, estoy en el lago, estoy en el aquí, estoy en el allá y más por allá. Bueno, llegó el día, se sube, y hermano, 32 segundos creo que duró. Y hermano, se subió, sonó la campana, ¡pam! Descalificada, se acabó. 15 días de selfies, hermano. ¿Sabe qué? Ni entrenó, ni se preparó. ¿Sabe qué? Cuando la entrevistaron, dijeron, así toda fatigada por 30 segundos. Pero cuando la entrevistaron, mire, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no pudo vencer a la otra? Era una japonesa la otra. No, lo que pasa es que ella me hizo lo que yo le quería hacer a ella. La dije, oh. Mire, hay algo que se acostumbra en el deporte, y es que, por ejemplo, si usted es del Real Madrid y va a jugar contra el Barcelona, entonces consigue videos del otro equipo y ve cómo juegan, ve cuáles son sus estrategias, cómo se mueven y todo lo demás, y entonces, de acuerdo a eso, entonces ese equipo diseña una estrategia para poderse enfrentar. Pero el gran error, hermano, que cometemos los latinos y mexicanos, ¿verdad?, es que vemos las estrategias del otro y queremos vencer al otro con sus propias estrategias. Y no es así. El diablo tiene sus estrategias y nosotros debemos de diseñar las nuestras, guiados por el Espíritu. Por eso, mire, eso es bien tremendo, porque el que lucha, hermano, lleva una estrategia, lleva un plan, y cada golpe que da y cada golpe que recibe, hermano, ¿sabe qué? Lo empieza a procesar y su mente sigue trabajando en eso. ¿Por qué el diablo de pronto nos vence? Porque, hermano, nosotros no procesamos nada. Sabe que vivimos, hermano, de circunstancias. Y, hermano, dice la Biblia que nosotros tenemos un plan en Dios. Hay un plan para cada uno. Entonces, si hay un plan, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que averiguar cuál es el plan. Y si tenemos el plan, hermano, entonces la estrategia es fácil. ¿Para qué nos ha salvado el Señor? Hermano, para meternos a la gloria, para convertirnos en su iglesia, para convertirnos eternamente en gobernantes. Entonces, ¿sabe qué?
¿cómo hacemos para permanecer nosotros fieles? Ese debe de ser, hermano, nuestro pensamiento, y de esa manera vamos a saber cómo enfrentar al diablo. Ahora mire, quiero leerle uno más y con este cierro. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20. Recuérdense que Pedro dice: quiero despertar en ustedes su sano entendimiento, su raciocinio claro, su mente clara. Mire lo que dice primera carta de Juan, capítulo 5 y verso 20. No obstante, sabemos que el Hijo de Dios está presente y nos ha dado, oiga eso, nos ha dado dianoia, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces mire, si nosotros no despertamos esa mente clara, como dice otras traducciones, ¿verdad?, ese raciocinio y ese entendimiento, si no lo tenemos, si no lo despertamos, hermano, ¿sabe qué? No vamos a poder conocer al Señor plenamente. ¿Sabe que muchos conocen, hermano, al Jesús de la cruz? Amén. Por eso es que son salvos. Pero hace falta conocer al Jesús, hermano, de los milagros también. Hace falta conocer al Jesús de las profundidades de la tierra. Hace falta conocer al Jesús resucitado. Hace falta conocer al Jesús que ascendió. Hace falta conocer al Jesús que está sentado a la diestra del Padre. Hace falta conocer al Jesús, hermano, que intercede por nosotros. Entonces, pregúntale que está en la par suya: ¿conoces a todos esos? Porque mire, hermano, ser cristiano no solo es saber que Jesús murió en la cruz del Calvario. Amén. Ser cristiano es saber, hermano, de dónde vino, qué vino a hacer, por qué lo hizo y dónde está ahora. Amén. Y para todo eso, ¿sabe qué? Este pasaje de Juan lo que está diciendo es, hermano, dice ahí: sabemos que el Hijo de Dios está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Entonces, ¿sabe qué? ¿Conocía Juan a Jesús, sí o no? Sí lo conocía. Y entonces, ¿por qué dice él? Nos ha dado entendimiento para conocerlo. ¿Sabe qué? En tiempo presente. Quiere decir que Juan, aunque el Señor ya no estaba, él seguía conociéndolo. Entonces, ¿sabe qué? 3 años y medio que él estuvo compartiendo con el Señor, sí conoció muchas cosas de él. Él conoció a un Cristo de carne y hueso. Pero después escribe y dice: él nos ha dado mente, nos ha dado dianoia para conocer al verdadero, ahora que ya no está. Entonces, ¿sabe qué? Juan dijo, ¿sabe qué está diciendo entre líneas? Yo conocí al Jesús terrenal, al Jesús de carne y hueso, pero ahora estoy conociendo al verdadero, al que estaba detrás de esa carne y de ese hueso. Amén. Ahora estoy conociendo al otro Jesús, al que bajó del cielo. Ahora estoy conociendo al otro Jesús, aquel que vino y que me amó aún antes de venir. Porque, hermano, ¿cuándo nos amó el Señor? Dice la Biblia que nos amó antes de la fundación del mundo. Ese es el Juan, hermano, ese es el Jesús que Juan está conociendo, y ese es el que usted y yo tenemos que conocer. Pero oiga, como dijo Pedro, esta es la segunda carta, es la segunda vez que escribo, y estoy tratando de motivarlos, estoy tratando de que despierten ustedes su sano entendimiento, de que despierten ustedes. Oiga, dice, es la segunda carta que os escribo, y en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. ¿Sabe qué? Hoy tenemos que decirle al Señor: Señor, despierta mi sano entendimiento. Señor, yo tengo dianoia terrenal, tengo una dianoia, Señor, que me conduce a veces al pecado, pero quiero que esa se duerma
y que se despierte esa dianoia sincera, esa mente sincera, ese intelecto sincero, ese de pronto, hermano, inteligencia sana y limpia que nos lleve a la perfección. Amén. Cierren sus ojos en esta mañana. Nosotros hemos sido enseñados culturalmente a pensar de cierta manera. Hemos sido enseñados incluso a pensar, hermano, en la escuela de cierta manera. Y necesitamos nosotros entender que la única forma de pensar que necesitamos es la forma de pensar que el Señor ha dispuesto para nosotros. Es decir, un entendimiento sano, limpio, claro, sincero. Y eso es lo que necesitamos pedirle al Señor. Por eso esta mañana, ahí donde estás, con tus ojos cerrados, ponte de pie y dile: Señor, aquí estoy. Señor, ¿sabes qué? Mi mente, Señor, me conduce muchas veces por caminos, Señor, de pecado, por caminos de maldad. Señor, mi mente muchas veces, aunque yo no actúo de acuerdo a lo que ella piensa, pero mi mente muchas veces maquina, Señor, cosas malas. Señor, aunque de pronto tal vez yo no peco, Señor, con mi cuerpo, no entro, Señor, en placeres carnales, pero mi mente se deleita con malos pensamientos. Señor, yo quiero una mente, un entendimiento, una inteligencia limpia, sincera, clara, sana. Quiero tener una mente, Señor, como la tuya. Ahí donde estás, abre tus labios y dile: Señor, aquí estoy. Dice la Escritura que la sangre de Cristo es la que nos limpia, la que nos purifica. Y si tú tal vez has estado pensando como piensa el mundo, este es un momento para que le digas: Señor, cambia mi mente, cambia mi raciocinio, cambia, Señor, mi inteligencia. Quiero pensar, Señor, como tú piensas. Quiero, Señor, analizar las cosas como tú las analizas. Quiero, Señor, tener un entendimiento claro, sincero, limpio, puro. Porque ya no quiero, Señor, ir detrás de cosas vanas. En el nombre poderoso de Jesús, dile: Señor, te entrego mi mente, te entrego mis pensamientos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran amor, porque eres bueno, Señor, porque eres fiel. Y en el nombre de Jesús te rogamos, Padre bendito, que nos cambies, que nos transformes, que hagas, Señor, algo grande en nosotros, Señor, y que nos des, Señor, esa limpieza de mente, Señor, que nos des, Padre bendito, esa sinceridad en nuestra mente, que sanes, Padre bendito, nuestra mente, nuestro raciocinio, nuestro entendimiento. Sana nuestra inteligencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que dejemos de pensar, Señor, así como lo hacen los del mundo. En el nombre poderoso de Jesús,